Hola, tal como les había prometido amigos, hoy vamos a empezar una serie de charlas sobre el procedimiento tributario. Hoy va a ser un video donde vamos a dar unas pautas de cómo van a ser estas charlas y de aspectos importantes como por ejemplo, el procedimiento tributario que vamos a explicar es el que contiene el libro quinto del Estatuto Tributario Nacional. Pero no se preocupen, este libro, si me permiten la palabra, es el papá de todos los estatutos de rentas de los departamentos y de los municipios, porque así lo consagra el artículo 59 de la ley 788 del 2002, que dice que los municipios y los departamentos se deben regir para efectos de determinación, discusión, cobro, liquidación de sanciones e imposición de las mismas con base en las normas que establece el libro quinto del Estatuto Tributario. Complementario a esto, la UGPP, que es la unidad creada para efectos de los aportes para fiscales y de las pensiones, por norma establecida en la ley 1607 del 2012, también lo obliga a que se rija por el Estatuto Tributario. El procedimiento se encuentra en el libro quinto. A su vez tiene 11 títulos. ¿Por qué molesto con esto, amigos? Porque miren que en la UGPP le dicen: la UGPP aplicará procedimiento tributario del título, estoy inventando, título 1, el título 2, el título 4, el título 7, es decir, que enuncian cuáles títulos sí se aplican dentro del procedimiento a la UGPP. Antes de empezar en forma, yo quiero que tengamos claro unos conceptos, porque a mí me preocupa ver mucha gente cuando sale y dice en la calle: no, es que le voy a poner una denuncia penal o le voy a poner una demanda civil. Esos son redundantes. Si usted dice demanda, se entiende que no tiene nada que ver con penal. Y cuando usted dice denunciar, es porque va a ser algo de carácter penal. Es como los conceptos que se tienen, que los vamos a escuchar a lo largo de muchas veces del procedimiento. No es lo mismo nación, país, estado, patria y república. Son conceptos totalmente diferentes. Por ejemplo, nación. La nación es el conjunto de personas que tienen rasgos en común y que viven en determinado lugar. Ese es el concepto que se tiene de nación. Estado. Estado es por lo general un grupo de personas que se encuentran ubicadas en un territorio y que deciden compartir varios aspectos. Por ejemplo, un estado puede tener muchas naciones, pero una nación no tendrá sino un estado. Entonces, cuando se mezclan la población y el territorio, estamos hablando de un estado. La nación es la gente. País. País es el territorio en el cual se encuentra ubicado un estado. Los conceptos de patria son más de afecto, son más de amor. Patria es la bandera, el escudo, el himno. Y concepto diferente al de república, que es el que tiene que ver con los bienes que son propiedad de una nación. Por eso se habla de Contraloría General de la República, porque eso es lo que ellos controlan, el uso de los bienes del Estado. Procuraduría General de la Nación, porque investigan es a las personas. Antes de que empecemos el curso, yo sí les quiero recomendar respetuosamente que estudien los siguientes artículos de la Constitución Nacional. El artículo primero nos dice que Colombia es un Estado social de derecho, es decir, que priman en nuestro Estado aspectos que buscan el bienestar de la sociedad, donde el interés general prima sobre el particular, donde a la persona se dignifica, y la mejor manera de dignificar es mediante el trabajo. Los artículos que les recomiendo para nuestra charla de procedimiento tributario, y de una vez voy a explicar por qué, porque hay algo que se conoce como la pirámide de Kelsen. Me van a perdonar los abogados, colegas, si muchas veces no utilice términos jurídicos, porque es que quiero que este curso le llegue a la mayoría de gente. Y es, la pirámide de Kelsen es como un rango. ¿Qué está encima? La Constitución Nacional. Debajo de la Constitución está la ley. Debajo de la ley están los decretos. Debajo de los decretos están las resoluciones. Esto opera hacia abajo, nunca hacia arriba. Por eso en un video anterior criticaba que no era posible que una resolución del director de tránsito dejara sin efectos decretos que estaban por encima. Eso no se puede hacer. Los artículos que vamos a tener en cuenta son los siguientes.
El artículo cuarto de la Constitución Nacional dice que por encima de ella no hay nada. La Constitución es norma de normas. El artículo sexto, que aquí sí quiero, no sé si pueda dar un ejemplo sobre la responsabilidad de los servidores públicos. Yo, aunque olvidémonos un momentico del código de policía, yo porque no salgo a la calle, porque hay una norma que me lo prohíbe. Y bueno, y yo porque hago en mi casa, me pongo a bailar solo, porque no está prohibido. Olvidémonos de la pandemia, repito, y yo me pongo en la calle a tomarme una botella, una cerveza, puede que se vea feo, puede que sea todo lo que quiera, pero solo para efectos del ejemplo, amigos. ¿Yo lo puedo hacer? Claro, porque no está prohibido. Pero si buscáramos, por ejemplo, a un policía, está con su uniforme, con sus insignias y todo, si usted le dijera a él que se tomara una cerveza, él le diría que él no puede. Y no puede hacerlo porque se lo prohíbe la Constitución. Los servidores públicos, y ojo con esto que les voy a decir, solo pueden hacer lo que la ley los deja hacer, mientras que los particulares podemos hacer todo aquello que no esté prohibido. El siguiente artículo es el artículo 13 de la Constitución Nacional, es el que habla del derecho a la igualdad. El artículo 15 es el que dice que las autoridades podrán revisar libros de contabilidad. El artículo 23, que por favor sí se lo tienen que aprender, que es el famoso derecho de petición, que es la posibilidad que tiene todo ciudadano de solicitarle a la administración acceder a que le facilite información, documentos que considera importante. Y el más sagrado, que sí deberíamos conocerlo de memoria, que es el artículo 29. El artículo 29, que lo vamos a desarrollar en otra clase, que es el debido proceso. El debido proceso es que las autoridades tienen que actuar conforme a procedimientos, por eso estamos hablando de procedimiento tributario ya existente, que las autoridades a uno no lo pueden castigar, sino conforme a penas que están antes de que uno las cometa, o sea, no se las pueden inventar a futuro. El debido proceso, que consagra principios como la irretroactividad de la ley no es retroactiva, es decir, no opera desde el pasado, a menos que en materia tributaria y en materia penal sea favorable a la persona. El artículo 29 del debido proceso, que comprende aspectos como la notificación, que a esto sí le vamos a dedicar una charla, creo que va a ser un video grande porque quiero que mis amigos les quede claro lo que es el proceso de la notificación. Continuando con los artículos de la Constitución que nos interesan, tenemos el 33, que es el derecho a no autoincriminarse, el derecho de guardar silencio, a no declarar en contra de sí mismo ni contra los parientes hasta ciertos grados. El artículo 44 de la Constitución Nacional, que es el que habla del derecho de los niños. Y uno dirá qué importancia tiene esto. Por ejemplo, a manera de comentario, les digo que en la sentencia T-717, que es una acción de tutela que proveyó la Corte Constitucional, prohíbe que en una casa donde existan menores de edad los servicios públicos se corten si no se garantiza el mínimo vital de ellos. Mucha gente no conoce esto. Seguimos y tenemos el artículo 83, que dice que nosotros, los colombianos, obramos de buena fe. La buena fe se presume, amigos. La mala fe hay que demostrarla. El artículo 84 constitucional, que nos dice que cuando una ley ha fijado un procedimiento o unos pasos a seguir, la autoridad no se puede poner a inventar que adicional traiga esto, que eso nos va a ocurrir en muchas peticiones que vamos a hacer. El artículo 86, que es la famosa acción de tutela. El artículo 87, que es la acción de cumplimiento. El artículo 90, las acciones populares. El artículo 95, numeral noveno, que es donde surge la obligación de nosotros de colaborar con el Estado pagando los impuestos. El artículo 228, que dice que debe primar lo sustancial sobre lo formal. Y el artículo 338 de la Constitución, que es el que dice cómo se aplican de manera general los tributos. ¿Y por qué les digo tributos? Porque esa es la palabra correcta. No, por favor, no es impuestos. Los tributos se clasifican, como ya lo sabemos, en impuestos, tasas y contribuciones. Un impuesto, algo que tengo que pagar yo por lo que no recibo ningún beneficio.
Las tasas es aquella contraprestación que yo le doy al Estado por un servicio que él me presta. Por eso se habla de la tasa energética. Los peajes, para no ser tan extensos, son una tasa. A mí nadie me obliga a pagarlos. Yo no quiero pagar el peaje, no lo pago, pero no tengo el derecho de usar esa carretera. Y las contribuciones, que es aquel valor que el Estado me exige porque yo obtengo un beneficio indirecto. El ejemplo más fácil de dar es con la contribución por valorización. ¿Por qué yo tengo que pagar esa contribución? Porque el Estado, con las obras que ejecuta, hace que mi bien adquiera un mayor valor. Los impuestos se clasifican en directos o indirectos. Un impuesto es directo cuando tiene en cuenta lo que decía el doctor Barros Estepan en unas charlas, ahora sí, la capacidad contributiva. Es decir, que son impuestos que miran qué capacidad tiene el contribuyente para pagarlos. Por eso es muy importante el impuesto de renta, donde ¿cuánto tiene usted? 0% de tarifa. Va subiendo y va progresando hasta que pueda llegar a ser del 33%. Eso se llaman impuestos directos. Los impuestos también pueden ser indirectos. ¿Qué es un impuesto indirecto? El que no tiene en cuenta para nada a la persona, sino que grava la cosa. El ejemplo más claro, el impuesto a las ventas. Los impuestos se pueden clasificar también en impuestos progresivos y en impuestos regresivos. Cuando un impuesto es progresivo, cuando grava a la persona en mayor cantidad o en mayor tarifa, cuando éste posee más. El impuesto de renta, repito, es un impuesto progresivo, es decir, ya tenemos una clasificación. Es un impuesto directo y es un impuesto progresivo. Arranca de 0 y va hasta 33. Un impuesto es regresivo cuando no le interesa la capacidad de la persona y resulta afectando más al que menos recursos tiene. Voy a ver si soy capaz de dar un ejemplo. El impuesto al consumo es un impuesto regresivo. ¿Por qué? Porque en un restaurante una bebida que una persona tome paga el impuesto al consumo. Listo. El impuesto al consumo es del 8%. Entonces, si yo compro algo que vale 1.000 pesos y voy a pagar 80 pesos de impuesto, jóvenes, si ese bien de 1.000 pesos lo está comprando alguien que tiene un sueldo de 50 millones de pesos, pues dirá, no me afecta muchísimo. Pero miremos qué pasa si alguien de un estrato más bajo, que tiene un salario mínimo, compra ese mismo producto con 1.000 pesos. Es decir, la parte que le correspondió pagar de impuesto es mayor a la proporción que paga el que mayor ingresos tiene. Creo que con esta primera parte, amigos, empezamos nuestro tema. Espero que les guste, espero sus comentarios. Por favor, no olviden suscribirse al canal y estaremos presentando el día de mañana. Hablaremos en forma de lo que es la capacidad para actuar y el proceso de notificación, que es un tema muy delicado. Buenas noches, Dios los bendiga.